El primer debate que nos convoca tiene como tópico: ¿se debe permitir la ampliación de la superficie agropecuaria en la selva amazónica? En el equipo investigador tenemos al Wenlock School, en el equipo a favor, el mismo colegio Wenlock School, y en la bancada en contra es Legrand School. Queremos agradecer especialmente al equipo a favor del colegio Wenlock, que no estaba preparado especialmente para participar en esta ocasión, pero se ofrecieron voluntariamente para que se realizara con normalidad este debate. Así que muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces e invitamos al equipo investigador a realizar su presentación. Buenos días, mi nombre es Camila Correa y junto con María Paz Valdés y Andrea Oces de la Guardia representamos a la bancada investigadora del Colegio Wenlock. El tópico que hoy nos convoca es el siguiente: ¿se debe permitir la ampliación de la superficie agropecuaria en la selva amazónica? Para empezar, definiremos algunos conceptos para el pleno entendimiento del debate. Permitir, según la Real Academia Española, es dar su consentimiento para que se realice o se deje de realizar algo. La selva amazónica, según la página amazoniaporlavida.org, es la con mayor extensión en el mundo, con unos 6 millones de kilómetros cuadrados, la cual abarca 8 países sudamericanos, entre ellos los más importantes, Brasil y Perú. Contiene una alta biodiversidad y un sinnúmero de especies únicas. Además, es el llamado pulmón verde del planeta. Agropecuario, según Elkin Alonso de la Universidad Nacional de Colombia en 2004, se refiere a las actividades económicas primarias en relación a la agricultura y a la ganadería, que se llevan a cabo en áreas rurales, las cuales en este caso sería la selva amazónica. Desarrollo sustentable. La Comisión Brundtland, que es la Comisión Mundial sobre Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Oxford, lo define como lo que reúne las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de reunir sus propias necesidades. Ahora procederemos a un contexto histórico. Luego del auge económico provocado por la fiebre del caucho entre 1888 y 1912, en 1967 se crea la Zona Franca Manaus en Brasil, con su superintendencia independiente de la SUFRAMA y la SUDAM, ambas instituciones en pos del desarrollo económico del área. Esta última, durante los años 70, subsidió a amplios territorios destinados para la actividad agropecuaria para asegurar el desarrollo económico de esta zona. En 1970 se empieza a construir la autopista transamazónica, Brasil dando inicio a la etapa de deforestación moderna. Más obras públicas de este país llevaron a la creación del Departamento del Medio Ambiente, las cuales iban en pos de la protección medioambiental y de las tierras indígenas. Un año después nace la IBAMA, la Agencia Federal de Conservación Medioambiental. En 1992 se realiza la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, lo que aumenta la conciencia mundial sobre la situación del Amazonas. Pero sin embargo, 2 años después se empieza el proyecto Plano Real, que aumenta la inversión y la deforestación para proyectos agropecuarios en la zona de la selva amazónica. Entre 1999 y el 2001, varias políticas proteccionistas del medio ambiente brasileñas fueron puestas en práctica. Aún así, estas llegaron a su fin con las elecciones del 2002. Desde entonces, en 2007, el plan de aceleración del crecimiento económico de Lula da Silva ha indirectamente potenciado la deforestación de esta área en pos del desarrollo económico del país. En un contexto más cercano, en mayo de este año se aprobó la reforma del Código Forestal brasileño, la cual establece una amnistía general para todos los delitos forestales incurridos hasta el 2008, además aumentando la superficie destinada a las actividades agropecuarias y una flexibilización de las normas medioambientales del país. Ahora procederemos a la enumeración de argumentos posibles para este debate. Para empezar, la bancada a favor podría señalar que la selva amazónica es una fuente de recursos tanto para los países involucrados y también es una fuente de trabajo para la gente del área local, que solamente en Brasil es de 2,6 millones de personas. A esto la bancada en contra podría refutar que al ampliar la superficie utilizada para el desarrollo agropecuario se estaría incurriendo la deforestación, que acelera cada vez más en el mundo y trae consecuencias muy negativas para el medio ambiente, para las personas y para los pueblos indígenas, que están siendo desplazados y muchas veces eliminados por el fin del desarrollo agropecuario. La bancada a favor también podría referirse al derecho a la soberanía, es decir, el poder de la autodeterminación que tiene cada país interna y externa. Esto es según INRED, una revista de análisis de derecho. Es por ello que, a pesar que existen áreas protegidas dentro de la Amazonía, siguen siendo territorio nacional de los países de los cuales abarca. Por lo tanto, sería
sería ilegítimo impedirles a ellos que ocupen estos territorios para los fines que ellos estimen convenientes, sean estos la protección del medio ambiente o el desarrollo económico de la nación. Para finalizar, la bancada en contra podría señalar la definición del desarrollo no sustentable que da la Encyclopedia of Earth, que lo señala como una actividad dañina para la salud humana, que viola los derechos, afecta la calidad de vida y pone en peligro las especies del área. Por lo tanto, no se debe usar más superficie para las actividades agropecuarias, ya que viola los derechos, como señala el Dr. Michael Hogan, físico con estudios en impacto ambiental de la Universidad de Stanford y Princeton. Terminada así la enumeración de argumentos, damos paso al debate. Muchas gracias. La enumeración de argumentos que ustedes entregan a favor y en contra, ¿ven dónde ustedes ubican la tensión principal o la contradicción principal? Yo creo que está como la definición de lo que es sustentable y lo que no es sustentable, como la mirada que le ponen, porque por ejemplo pueden decir que es sustentable porque es una fuente de recursos y una fuente de trabajo, pero la bancada en contra puede decir que no es sustentable porque afecta la calidad de vida, que afecta a las poblaciones, que afecta todo eso. Y dependiendo del énfasis que se ponga en la sustentabilidad de la actividad agropecuaria, va a depender el enunciado de la tesis, que es si se debe permitir la ampliación de la superficie. Por lo tanto, independientemente de la situación de cada país que abarca la Amazonía, se debe ver cuáles son las consecuencias y las implicancias que tiene este aumento. Entonces, por ello nos enfocamos más en las consecuencias que esto trae, más que en los beneficios directos que van a traer. Entonces ustedes podrían decir que el concepto de sustentabilidad es fundamental en este debate. Sí. ¿Profundizaron en eso? O sea, definimos al principio lo que era un desarrollo sustentable. Y en base a eso nosotros esperamos que algunos de los equipos tomen en cuenta la definición de sustentabilidad para ver si es que efectivamente es beneficioso el aumento de la área. ¿Cuál fue la fuente que usaron para sustentabilidad? La Comisión Brundtland, que es la Comisión Mundial sobre el Ambiente y el Desarrollo de la Universidad de Oxford. Y la Encyclopedia of Earth, de Earth Portal, que está apoyada por la NCSC, que es el National Council of Science and Environment de Estados Unidos. Perfecto. Muchas gracias. Damos inicio entonces al debate restringido. Invitamos al equipo a favor a hacer su presentación. Muy buenas tardes, mi nombre es Javiera Nazar y represento a la bancada a favor del Colegio Wheelock School. El tópico que hoy nos convoca es: ¿se debe permitir la ampliación de la superficie agropecuaria en la selva amazónica? Nuestro primer argumento es el desarrollo sustentable, que como bien mencionó el equipo investigador, fue definido por primera vez en la Conferencia de la Tierra en Río de Janeiro en 1922. Y este se define como un desarrollo que logre satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. Esto significa que, además de ser una fuente de recursos actual para la zona de los países involucrados, también constituye una gran fuente de trabajo para la población. Y por ende, si se implica este aumento de la superficie de agropecuaria, se estarían disminuyendo tanto los índices de desempleo de la zona como los índices de pobreza, y por ende se mejoraría la calidad de la misma población. En segundo lugar, nuestro segundo argumento es el derecho a la soberanía de cada país. Si bien hay ciertas áreas del Amazonas que están protegidas, como es el 44% del sector amazónico en Brasil, esta zona sigue siendo parte del territorio nacional de cada uno de los países que esta zona abarca, siendo la definición de soberanía interior como el poder de un Estado de tomar la última decisión sobre personas y cosas en su territorio y de decidir sobre el estatus de las personas físicas y jurídicas. Y en relación a un artículo en INDRE, Revista para el Análisis del Derecho, de Christian Hilbruger, sería ilegítimo prohibir a los países afectados que ejerzan sus libres derechos sobre la Amazonía al expandir las zonas agropecuarias en busca de un desarrollo nacional. Además, según el derecho de soberanía, el cual es el poder de la autodeterminación interna y externa de un país, sería ilegítimo prohibir a los países de utilizar su territorio con los fines que les tiene convenientes.
Es decir, si deciden utilizar utilizar el territorio para el desarrollo económico de su nación, están en todo su derecho. Muchas gracias. ¿Alguien en contra tiene preguntas? 2 minutos tienen para preguntar. Bien, pasaron los 2 minutos, miramos al equipo en contra a hacer su presentación. Con micrófono, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Lavarría y yo soy la primera representante de la bancada en contra del colegio Crane School. Para partir, vamos a partir diciendo el primer argumento que dieron ustedes, que fue el del desarrollo sustentable. Ustedes dijeron que para tener un desarrollo sustentable había que preocuparse de la explotación que tenían hoy en día y no afectar la generación a futuro que venían para que así se pudiera mantener un desarrollo sustentable. Bueno, para su información yo les quiero decir que para mantener un desarrollo sustentable se tiene que hacer un conglomerado de actividades que funden un pacto entre los países que tienen en cuenta y que no necesariamente tiene que ver con un presente, porque nosotros no estamos postulando la idea de que tengan que ver con la explotación de hoy en día, sino de no seguir avanzando en los territorios que ya están siendo explotados, sino más bien en su funcionamiento de hoy en día. Porque, por ejemplo, les quiero poner un futuro que ya pasó hace corto plazo y que se está viendo afectado hoy en día, que, por ejemplo, el 80% de lo que ya fue explotado hoy en día en la actividad agropecuaria ya no se usa. ¿Cómo podrían ustedes explicar eso diciendo que se puede mantener un desarrollo sustentable a futuro si hoy en día eso no ha sido mantenido? Eso no se puede hacer simplemente. Después, usted hablando del derecho a soberanía, claramente cada país tiene un derecho a soberanía sobre el territorio en el cual está adjunto su país, pero también tiene que ver con lo que ellas definieron como concepto Amazonía, que está a cargo 8 países en su conjunto, por lo tanto que tiene que existir un pacto de resguardo con el medio ambiente, y esto no es compatible con el decir se puede explotar todo lo que quieran, porque tiene que haber un cuidado, y los cuidados tienen que ser tanto internos como externos, por lo tanto ser cuidado con otros países, porque la explotación tiene que llegar, no puede ser abundante al país y siendo todas las mediciones que ellos quieran. Tercero, ustedes dijeron que si esto se terminaba, se comprometían una cantidad de millones de trabajos que era muy malo para el país. Bueno, yo le quiero decir que eso no es necesario, porque como postulábamos antes, si es que el desarrollo no se continúa explotando, sino trabajando en la misma zona ya explotada, los trabajos no se irían ni no se despediría a nadie, porque se continuaría trabajando en territorio ya explotado. Lo que pasó es que tiene que haber un pacto entre las tribus aborígenes de los lugares y entonces llegar a un plazo y a una comunicación entre ellos para que así entre ellos puedan enseñarles a cómo explotar las tierras y así no hayan problemas y se pueda explotar la tierra de una manera congruente y que funcione para así la proyección y no pase lo que está pasando hoy día, que es una explotación sin fundamento y que está llevando a su fin y a la pérdida del pulmón del planeta, como se dijo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok. Sí, el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Esther Davido. En primer lugar, me gustaría disculparme por lo pobre de esta intervención porque no hemos tenido preparación, en consecuencia tampoco tenemos muchas fuentes. Y respecto al argumento 1, se refirieron de que no tenía sentido seguir avanzando, ya que 80% de lo que ya fue explotado no está siendo utilizado. Si bien nosotros estamos de acuerdo con esto, queremos decir que la tesis se refiere a expandir el territorio agropecuario. Si hay territorio considerado como zona de explotación agropecuaria, pero que aún no está siendo utilizado, no puede ser considerado, o sea, no puede ser considerado como tal. La primera parte de la expansión agropecuaria significaría precisamente utilizar los territorios que aún se encuentran abandonados. Y la segunda parte consistiría en comenzar a deforestar parte del bosque amazónico para lograr una mayor expansión económica.
En segundo lugar, se refirieron a que a pesar de que la soberanía, a pesar de que hay distintas zonas del Amazonas en 8 distintos países, estos deben llegar a un acuerdo para poder así determinar las políticas adecuadas para respecto a las zonas las zonas agropecuarias y la deforestación de la Amazonia. Nosotros queremos decir que de acuerdo con el concepto de soberanía, que define que soberanía interna, que define que cada país tiene su propio derecho de autodeterminarse dentro de su propio territorio, así como la externa, que define que cada país tiene derecho a ser reconocido por los otros países como un país propio y en consecuencia a no ser intervenido en sus propias políticas. Esta decisión conjunta, si bien sería bastante beneficiosa, no es necesariamente obligatoria. Y ya que la tesis dice si debemos permitir y no si debemos fomentar, no tenemos el derecho legal ni constitucional, y va en contra de todas las leyes de la soberanía, prohibirle a estos países que sigan explotando territorios amazónicos. En tercer lugar, queremos decir que el equipo en contra consideró mal nuestro tercer argumento, ya que nosotros no dijimos que se iban a perder trabajos. Dijimos que Brasil, dadas sus altas tasas de pobreza y desigualdad, necesita más trabajos y necesita lograr un mayor desarrollo económico, y por eso sería necesario seguir expandiendo el territorio agropecuario en el bosque amazónico. Muchas gracias. ¿Preguntas? Última intervención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pascual Cortés Monroy y estoy con la bancada en contra del Colegio Cranch. Me gustaría partir hablando respecto al primer punto que ustedes hablaron de cómo esto podría ayudar al país en términos del trabajo que se da y de qué manera esto, si es que no se sigue haciendo, puede afectar la economía del país. O sea, si tomando en consideración que hoy en día el 80%, como dijimos antes, de las tierras que ya han sido explotadas son abandonadas, ¿por qué? Porque estas tierras son dadas de forma de subsidio por los países, y en ese caso la gente que las explota sin tipo de regulaciones le es más barato ir a una tierra que no ha sido explotada y seguir explotándola que ocupar esa misma tierra pero de una manera correcta para poder seguir obteniendo recursos. Entonces, una solución que nosotros proponemos al tema, que conlleva a no seguir ampliando la superficie, es más bien incluir la ayuda de las tribus indígenas. O sea, gente que ha estado ahí por mucho tiempo, que sabe explotar estas tierras de forma de que una vez que ya se explota, no hay que retirarse de ahí y ir a explotar más tierra, no solamente hace que se tenga que destruir más del medio ambiente, que como mencionaron es el pulmón del mundo, sino que también genera trabajo que ahí mismo no es necesario explotar más para generar ese trabajo, se genera trabajo con las mismas personas que se están incluyendo para poder así explotar de manera más correcta y eficiente al mismo tiempo la superficie agropecuaria. También respecto a que la Amazonas representa un conglomerado de países 8, es importante destacar que obviamente como para Brasil y para Perú es importante, pero más de porque significa una fuente económica, sino por la superficie que tiene dentro del país. De hecho, países como Venezuela ni siquiera consideran esto como una fuente de ingreso importante, y de los mismos países que pertenecen al Amazonas, dentro del Amazonas consideran importante la explotación minera y de la explotación de la tala, por ejemplo, de árboles. Y la agropecuaria en sí no constituye a una fuente de ingreso importante dentro del Amazonas. Sí, básicamente eso. Si es que no se sigue destruyendo, no hay que seguir desplazando a las tribus indígenas. Se pueden incluir y trabajar en conjunto y de cierta forma, obviamente no se puede arreglar lo que ya está destruido, pero se puede trabajar de forma de que lo que ya está hecho no se siga expandiendo, y así de trabajar de manera más eficiente. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Damos por concluido entonces el debate restringido. Iniciamos el debate abierto. Ok, en preferencia al investigador. Un estudio de
de la revista Science, publicado el 12 de junio del 2009, se establece que las actividades económicas del Amazonas son pan para hoy, hambre para mañana. Pues según Ana Rodríguez del Centro de Ecología Funcional y Evolutiva de Montpellier, en Francia, cito, hemos descubierto que, aunque al principio la deforestación mejora el ingreso económico, la expectativa de vida y el gran alfabetismo, estas ganancias no duran. Es decir, este desarrollo resulta insostenible a medio plazo y una vez agotados los recursos naturales, las personas vuelven a los mismos niveles de pobreza. Por lo tanto, seguir dependiendo de las actividades agropecuarias para el desarrollo económico no sería sustentable a largo plazo para las mismas poblaciones a los cuales supuestamente beneficia. Bueno, respecto a eso, por manteniendo nuestra posición, nos gustaría decir que eso ocurre, lo de pan para hoy y hambre para mañana ocurre cuando la deforestación se lleva a cabo de una manera inadecuada. Sin embargo, me gustaría que todos tengamos presentes las políticas de reforestación que se han estado tomando últimamente. Por ejemplo, una realizada en este año en Colombia que se llama La Reforestación Ya Tomó Vuelo, si no me equivoco, así como la visión de las reservas extractivas, que fue pensada por primera vez por Chico Méndez, que considera que puedan existir reservas en que se puedan extraer productos naturales del Amazonas, entre los que se cuentan frutas típicas, por lo tanto sería territorio agropecuario, sin dañar el bosque y logrando así que el sustento económico sea constante. Yo creo que también es importante mencionar que yo creo que a lo que va esa tesis es de que hoy en día estamos en una época, una civilización que las economías no dependen de plantar y de los animales. O sea, hoy en día la verdadera economía de los países se mueven por sistemas de financiamiento y de recursos que generan más ingresos. O sea, la explotación minera es un punto de ingreso mucho más importante para los países hoy en día, especialmente en Sudamérica, por lo que la explotación agropecuaria de cierta forma ya no es lo que era antes, no tiene el nivel de relevancia que tenía hace un tiempo atrás, cuando los países externos a Sudamérica requerían de este lugar, en que era el único lugar en que se podían plantar o extraer ciertos bienes, como ya no está tanto esa necesidad. Por lo tanto, para países especialmente que están buscando salir de ser países subdesarrollados, vía desarrollo, a países desarrollados, tienen que pasar a depender de cosas que les generan más ingresos. ¿Equipo en contra? Es posible mantener e incluso aumentar la producción agropecuaria de la región sin nuevos desmontes. Este escenario sería posible por medio del aumento de la productividad del uso de las áreas desmontadas. Según Embrapa, la Corporación para la Investigación Agricultural de Brasil, sería posible hasta duplicar la producción sin nuevos desmontes. Muy bien, primero hay que destacar el hecho de que la tierra deja de ser fértil después de un tiempo, y citando al diario El País y a la organización Greenpeace, que afirman, cito, estamos destruyendo el Amazonas para alimentar vacas. No necesariamente la expansión produce este desgaste general del Amazonas. Uno busca la expansión no para tener una mayor producción, sino porque se están agotando los suelos. Bueno, nosotros, nuevamente tratando de mantenernos en nuestra posición, queremos decir que, como ya nos referimos en la argumentación, nosotros consideramos el uso de tierras abandonadas como parte de la expansión agropecuaria del territorio del Amazonas, ya que incluso si utilizar estos sectores no necesitaría deforestación, sí sería el nuevo uso de territorios hasta ahora considerados abandonados o infértiles, se utilizarían estos territorios para explotación agropecuaria. Entonces, ¿en qué forma esto no sería parte de la expansión? ¿Tercer ciclo? En la cuenca amazónica existieron unas 300 lenguas. La sutil destrucción del Amazonas no solo repercute en nuestro ecosistema, sino también constituye una pérdida irrevocable en el desarrollo conspicuo de las ciencias naturales y antropológicas. Claro, como mencionamos antes, creemos que es muy importante no solamente integrar a las tribus para así aprender de su conocimiento que han ganado a través de muchos años de haber estado en la tierra y de conocer, como mencionaron ustedes, de qué forma se debe trabajar la tierra para que no deje de ser infértil en un corto plazo y que provoca que hay que explotar las tierras.
al mismo tiempo, no solamente incluirlo, sino también al frenar esta expansión desenfrenada, está dando paso a que no se sigan extinguiendo todas las lenguas y todas, al mismo tiempo todos estos conocimientos respecto a las tierras que existen ahí. Bueno, nosotros nos gustaría decir que si se llegase a realizar una desforestación para seguir expandiendo los territorios agropecuarios, está claro que antes de esta desforestación se debería realizar una investigación para asegurarnos así de que no se generen pérdidas, además de flora y fauna culturales. Se acaba el tiempo, chicos, para el debate abierto. Damos paso a la reunión con los profesores para la preparación de los cierres. Le damos el paso al equipo investigadora para realizar su cierre. Muy buenas tardes, mi nombre es María Andrea Osaka La Guardia. Al comenzar el debate restringido, la bancada afirmativa presentó un universo de razones que consistía en 3 argumentos difíciles de distinguir entre ellos, ya que nosotras solo pudimos identificar 2. El primero, el desarrollo sustentable; el segundo, el derecho a la soberanía; y el tercero, posteriormente identificado, el beneficio del trabajo. La bancada contraria refutó los 3 argumentos, enfatizando el segundo. En su segunda intervención, la bancada a favor reafirmó los argumentos inicialmente presentados y profundizó el concepto de soberanía. Mientras que en su última intervención, la bancada contraria estableció el tema de los indígenas, de las tribus indígenas, y también presentó propuestas. Al llegar al debate abierto se realizaron 3 ciclos, que si bien fueron dinámicos, no aportaron realmente a la argumentación del debate restringido. Todos los equipos estuvieron bastante parejos, por lo que no hemos podido concluir que hubiera alguno que resaltara más que otro. Como autoevaluación, el equipo investigador tuvo un poco desarrollo de conceptos en su introducción. Sin embargo, queremos, por extraño que suene, destacar la participación del equipo debatiente Wenlock, que se ha presentado acá de improviso, debido a que no se presentó al Liceo 1 Javier Carrera. Perú tiene enormes recursos mineros y marinos. Colombia, esmeraldas, cuya producción lidera a nivel mundial. Bolivia, uno de los mayores depósitos de litio del mundo. Estos países no se encuentran en una situación económica que justifique la deforestación, por lo que se ha concluido que la expansión del área agropecuaria es un mal completamente innecesario. Ecuador, un gran desarrollo de telecomunicaciones; Guyana, la gran industria de bauxita; Venezuela y Surinam, metales preciosos e hidrocarburos; Guayana Francesa, el desarrollo de tecnología espacial; y Brasil es, según el Banco Mundial, la 7ª nación con economía más rica. El problema siempre será el conflicto social, la mala distribución de riquezas y los estados pasivos sobre los bienes nacionales. Pero sobre la producción y materia prima explotable no se justifica la destrucción de la selva amazónica. Alternativas de producción sobran a estos países, por lo que proponemos centrar el crecimiento económico en industrias mencionadas anteriormente. En el ecosistema también estamos nosotros, no solo las plantitas y los animalitos del bosque y de la selva. Así que si vamos a tomar conciencia y no lo vamos a hacer por ellos, hagámoslo por nosotros mismos. Así se debería proceder, porque siempre va a haber otra alternativa. Muchas gracias. Bancada a favor. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Ortúzar y el cierre para el equipo a favor. Al comenzar el debate restringido, el equipo investigador dio distintas definiciones de conceptos. Fueron diversas fuentes y muy completas. Hizo una buena contextualización e historia del Amazonas también. Se presentaron numerosos argumentos a favor y en contra del tópico, y por lo que se notó la posición neutra del equipo. Fue una presentación muy adecuada. El universo de razones planteados por la primera intervención del equipo a favor se basaba en 2 argumentos. Primero, el desarrollo sustentable, y el segundo, con el derecho a la soberanía y la institucionalidad. Después, en la primera intervención de la bancada en contra, estos se separaron en 3. Pero en la argumentación, en la segunda intervención de la bancada a favor, quedó en claro que efectivamente eran 2. La bancada en contra nuevamente se vuelve a hacer cargo de los argumentos.
Esta serie de argumentos fueron ordenados y fáciles de seguir, pero sin embargo eran redundantes. Ambas bancadas volvían a afirmar lo mismo que en la primera intervención, por lo tanto no se enriquecían los argumentos previamente dados. Pasando al debate abierto, consistió en 3 ciclos. Todas las bancadas se mostraron muy fuertes, pero destaca la participación del equipo investigador. Fue un aporte al debate restringido porque se plantearon nuevos argumentos con respecto al tópico, pero las posiciones se mantuvieron iguales, por lo tanto no fue plenamente enriquecedor. Pasando a la propuesta. Se ha comentado bastante en las sesiones de la ONU el mal cuidado que está dando Brasil a su parte del Amazonas, y por lo tanto se plantea internacionalizarlo. Tomaré algunas de las palabras del ministro de Educación, Chico Buarque, para defender la internacionalización del Amazonas. Sintiendo el riesgo de degradación ambiental del Amazonas, esta debe internacionalizarse, pues de suma importancia para la humanidad, tal como se ha mencionado que es el pulmón del mundo. Pero deben internacionalizarse también las reservas de petróleo del mundo, ya que son tan importantes para el bienestar de la humanidad futuro como el Amazonas. El capital financiero de los países debe ser internacionalizado, especialmente el de los países ricos. El Amazonas es una reserva para la humanidad, por lo tanto no debe quemarse solamente por la voluntad de un dueño. Quemarla es tan grave como las tasas del desempleo provocado por las decisiones arbitrarias de los especuladores globales. También deben internacionalizarse los museos del mundo. El Louvre no solamente debe pertenecer a Francia. El museo es el guardián de las obras más hermosas creadas por el humano, y por lo tanto el patrimonio cultural es igual de importante que el patrimonio natural amazónico, y por ello no puede ser manipulado por un solo dueño. De igual forma, París, Roma, Venecia, Londres, Río de Janeiro, cada ciudad con su belleza única debe pertenecer al mundo entero. En sus discursos, los actuales candidatos a la presidencia de Estados Unidos defienden la idea de internacionalizar las reservas forestales del mundo a cambio de la deuda. Comencemos a usar esta deuda para garantizar que cada niño del mundo tenga la posibilidad de comer e ir a la escuela. Internacionalicemos a los niños, tratándolos a todos sin importar el país donde nacieron como patrimonio que merecen los ciudadanos del mundo, como patrimonio del mundo entero, patrimonio de ciudadanos, que es mucho más importante de lo que merece la Amazonia. Cuando los dirigentes traten a los niños pobres del mundo como patrimonio de la humanidad, no permitirán que trabajen cuando deberían estudiar ni que mueran cuando deberían vivir. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pablo McDonald y represento a la bancada en contra. Primero partió la bancada investigadora, donde dio las definiciones relevantes mencionando temas importantes como la biodiversidad y el desarrollo sustentable. También dio un buen contexto histórico donde se centran más en el tema de la Amazonas en el territorio de Brasil y no se centran tanto en que claramente la Amazonas se extiende por 8 países. Después dio dos argumentos posibles para cada bancada, tales como la fuente, que es una fuente de recursos y el derecho a la soberanía, y para la bancada en contra la deforestación con consecuencias negativas y el desarrollo no sustentable que viola los derechos. Después partió la bancada a favor dando 2 argumentos. Uno, el primero sobre el desarrollo sustentable, sobre que es una fuente de recursos y de trabajo, lo que disminuiría los índices de pobreza y trabajo. Y el segundo argumento tenía relevancia con el derecho a la soberanía, donde era ilegítimo impedir a las naciones de usar sus territorios como ellos lo estimen. El primero de sus argumentos tuvo más peso, ya que el desarrollo sustentable es la mejor forma de explotar los recursos sin causar daño. Después partió la bancada en contra, donde se centra sus argumentos en que uno tiene que aprender a usar la tierra para no seguir deforestando, por ende tener una tierra más productiva y más efectiva. También habló sobre un pacto de resguardo con el medio ambiente entre los países, donde se recalca, y también se recalca que el 80% de las zonas explotadas están abandonadas, por lo que no hay que seguir deforestando, sino que aprender a usar la tierra mejor. Después, en el debate abierto, por ambas partes, la investigadora y la en contra, se defendió de que la ampliación de la superficie tendría efectos negativos tanto ambientales como culturales, lo que se vio a lo largo de los 3 ciclos del debate abierto. Como solución, nosotros queremos decir que mejorar la infraestructura y servicios de la zona rural, como carreteras, energías,
energía, la cual mejoraría las condiciones para que el sector privado se interese en invertir en la mejora de la productividad del uso del suelo. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a las tres bancadas. Por mientras el jurado delibera, vamos a abrir el debate al público. Bueno, esa es una buena introducción para lo que iba a decir. Una de las cosas que son fundamentales en este debate, en esta forma que aquí en esta universidad entendemos el debate, lo fundamental es saber que este es un debate que le da prioridad a lo argumentativo, ¿ya? Porque de pronto hoy día hay apoderados, hay gente que nos viene a visitar, de pronto puede ser como contraintuitivo escuchar los resultados de este debate o de otros, o por qué de pronto se les llama la atención que no sea como esos debates espectaculares que son más retóricos, ¿no? Los debates retóricos, por ejemplo, de otras universidades que me voy a nombrar, tienen muy buen ver, ¿no? Son bonitos de mirar y de escuchar, pero resulta que ahí lo que se está reproduciendo es una forma de debatir que es la que nos tiene acostumbrados la clase política, clase de la que no estamos tan contentos de escuchar. Así que esta universidad lo que intenta es generar espacios para mejorar la calidad de los debates, y los debates se mejoran entendiendo y estudiando qué es la argumentación. ¿Bien? Entonces, una de esas conceptualizaciones fundamentales que ustedes las conocen muy bien es que los argumentos deben tener a lo menos una tesis, las razones por las cuales uno defiende la tesis y las bases, los sustentos, las fuentes, las referencias que permiten a esas razones sostener esa tesis. Eso es fundamental. Uno puede tener distintas visiones teóricas acerca de cuál es un esquema correcto de debate, pero eso digamos que es lo mismo. Cito esto porque allí ustedes tuvieron, ahí estuvo el hándicap, es decir, no presentaron las fuentes para sostener los argumentos que estaban bien puestos, bien expuestos, ¿no? Es decir, la convicción que tú entregas, la seguridad que proyectas, eso está muy bien, pero tienes que saber que la calidad del argumento necesita lo otro. ¿Dónde está dicho? ¿Quién lo dice? Porque esos elementos son los que le dan una objetividad a lo que tú dices, objetividad que es la que va a permitir generar un debate, ¿ya? Porque nosotros no podemos generar debate acerca de nuestros estados intencionales, acerca de nuestros estados mentales. Tenemos que generar debate acerca de cuestiones concretas, de hechos, etc. ¿Bien? La bancada investigadora, con eso yo creo que resumo un poco cuál fue el debate. La bancada investigadora estuvo bien, ustedes conocen el negocio, por decirlo de alguna manera, saben cómo se estructura una propuesta, definir los términos, hacer la secuencia de hechos, eso está anotado en el informe. Y establecen bien cuáles son los argumentos que seguramente se iban a proponer. Y además respondieron muy bien a la pregunta que les hice, así que hicieron un muy buen trabajo. Como les dije, tienen que mejorar la exposición, porque hay que hablar, subir los decibeles y modular un poquito mejor. Tal vez podrían hacer una pasada por otros debates en otras universidades para mejorar esa parte. Y lo último que voy a decir a propósito de para no extenderme tanto, que a propósito de lo que decían del tópico, que genera cierto desbalance, sepan ustedes que a veces las sociedades tienen consensos respecto de un punto, por ejemplo, la gratuidad de la educación. Si hacemos caso a las encuestas, habría un 80 o 85% de personas en Chile que estarían de acuerdo con la gratuidad, por lo menos así como está planteada. Pero ese especie de consenso social o consenso de opinión
no quita legitimidad a los argumentos que vayan en contra de eso. Por tanto, si uno se ciñera a que de pronto hay tópicos que están desbalanceados por lo que opina la mayoría, entonces no podría generar debate. Y ustedes deben saber que las tensiones, los desacuerdos son fundamentales para las democracias. Entonces tengan en cuenta esa parte, porque como decía por ahí la profesora, es importante entonces hacer el ejercicio. Con todo eso, quiero decir que el ganador del debate fue entonces, curiosamente, la bancada a favor.